Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista. ¿Y a quién vamos a escuchar ahora, Adriana? Vamos a escuchar a Daniel Omar Pérez, del Departamento de Filosofía y miembro de la Facultad de la Universidad Estadual de Campinas. Es profesor de filosofía. Es una persona que tiene un compromiso, digamos, político y con la realidad brasileña. Entonces hemos hablado con él sobre lo que se ha dado el día domingo en Brasil. Lo escuchamos. Muy buenas noches, Daniel. ¿Cómo estás? Desde Atlas Internacional te saludamos y te agradecemos tu disposición a tener una entrevista con nosotros. Hola Adriana, buenas noches. Muchas gracias por invitarme a conversar con vos. Estoy aquí en São Paulo, Brasil. ¿Cómo andás? Digamos que un tanto preocupada y preocupados todos por lo que está pasando en Brasil. Las elecciones. Bolsonaro recibió el 46,3% de los votos. Haddad, que es el candidato del Partido de los Trabajadores, el 28,8%. No han votado todos. Parece que unos 30 millones de personas no ejercieron su derecho, que más o menos es el 20% del electorado. Pero este resultado, esta avanzada de Bolsonaro, era algo inesperado. Y desde la izquierda y desde el PT, ¿qué tipo de evaluación, qué tipo de análisis estás haciendo desde el punto de vista político y desde el punto de vista social? Sí, realmente es asustador lo que sucedió. En realidad la derecha viene armando toda esta estrategia desde la primera mitad, diría, del gobierno de Dilma. El primer gobierno de Dilma ya fue atacado sin piedad. Todo esto comenzó en un momento en que Dilma intentó avanzar contra el sistema financiero, intentando ponerle de algún modo coto al sistema financiero que se estaba llevando la mayor parte de los lucros del país. Ella intentó forzar una negociación y perdió. Y cuando perdió, el sistema financiero avanzó ya en el primer gobierno de Dilma, boicoteó el primer gobierno de Dilma hasta que no consiguió más. Aún así, en la segunda elección, Dilma gana las elecciones. Y bueno, ahí la estrategia fue articular el sistema financiero, los grandes medios de comunicación, en especial la Globo, y los sectores políticos de la derecha. Con eso comenzó una avanzada muy fuerte, tanto del punto de vista jurídico, del punto de vista policial, pero no solamente eso, hay una avanzada de algunos sectores del Poder Judicial contra profesores universitarios, cuestionando el contenido de las clases académicas que se dan en la universidad, en fin, una serie de cosas. Eso fue generando odio, resentimiento, sentimiento de venganza. Quien organizó desde el punto de vista político eso fue el PSDB, el partido de Fernando Henrique. Para disgusto de ellos, el monstruo que crearon se comió a ellos fundamentalmente. Sacó escasos 4, 5, 6% de votos en las elecciones. El partido que organizó el golpe, el partido que organizó la destitución de Dilma y el partido que organizó todo esto fue comido por eso. Ahora Fernando Henrique Cardoso está pidiendo el voto para Fernando Haddad, porque sabe que lo que tenemos enfrente es un fascista. Y bueno, sacó lo peor de un país del cual vivo hace 25 años y nunca lo había visto de esta forma. Es realmente trágico lo que está sucediendo. Hoy justamente fue asesinado de 12 puñaladas un votante del Partido de los Trabajadores por decir en un bar que había votado al Partido de los Trabajadores. Le metieron 12 puñaladas. Es difícil, es realmente difícil. Lo que se está haciendo es, remar contra la corriente ahora. El padrón electoral de Brasil es de 147 millones de votantes.
47 millones votaron a Bolsonaro. Unos 26 a 27 millones votaron a Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores. Quiere decir que faltan 74 millones de personas que no fueron a votar o que votaron en blanco o nulo o votaron en otros partidos. Bueno, habrá que conversar con cada uno de los 74 millones para poder convencerlos de que hay que frenar el fascismo en el país más grande de América del Sur, porque de lo contrario esto va a poner una situación muy difícil a todo el continente. Entonces lo que se está haciendo es eso, hay protocolos de trabajo y de acción del Partido Comunista, del Partido de los Trabajadores, del Partido Solidaridad, de todos los partidos que están componiendo ahora para frenar el fascismo. Lo que se está buscando es hacer un gran y un amplio frente antifascista. Algunos analistas dicen que el voto a Bolsonaro refleja un hartazgo, digamos, de la política tradicional, la decepción por los hechos de corrupción que se han dado, digamos, a conocer, posiblemente falso o no. Y también algunos dicen que las sociedades frente, digamos, a una situación de este tipo busca a un salvador. O sea, no importa si es de derecha, si es de izquierda, que fuera, pero busca un salvador, a un personaje. Y este personaje evidentemente sería Bolsonaro. No sé qué opinas sobre estos dichos. Bueno, la oligarquía está justamente intentando a través de los grandes medios de comunicación echarle la culpa al PT. Eso es una estrategia bastante boba, pero a veces bastante eficaz. Inclusive porque muchas veces convence a algunos compañeros de nuestras filas. O sea, el PT fue boicoteado en su gobierno. Hubo claras posiciones y claras actitudes de sabotaje en el gobierno de Dilma. Después hubo una dura campaña de persecución contra los trabajadores y contra los militantes del Partido de los Trabajadores. Tanto es así que, bueno, vuelvo a repetirlo, metieron preso al propio Lula sin ninguna prueba. Pero la oligarquía insiste en que la culpa es del Partido de los Trabajadores. Esto me hace acordar a cuando después de que la Segunda Guerra Mundial se ve claramente para todo el mundo que había 6 millones de judíos que habían sido exterminados en campos de concentración, le echaban la culpa a los judíos, de que, bueno, en definitiva la culpa era de ellos, de que habían sido exterminados, ¿no? Me parece que acá hay una posición, un hecho muy claro. Hubo sabotaje, hubo un plan geopolítico para destruir gobiernos, reputaciones, personas que participaron de gobiernos populares. Y bueno, ahora desataron una bestia enorme. Me parece que decir que bueno, de que esto se debe a que hubo casos de corrupción o que el Partido de los Trabajadores hizo tal o cual cosa, puede ser. Yo creo que soy uno de los que critica muchas de las cosas del Partido de los Trabajadores, pero me parece que esto sobrepasa la responsabilidad del Partido de los Trabajadores. El Partido de los Trabajadores fue el único partido durante 10, 12 años que en 500 años le dio derecho a los trabajadores. Es el único partido. Hubo algunos derechos que se le dieron en el tiempo de Vargas, en la década del 40, 50, y de allá para acá nunca más. Los trabajadores aquí, la mayoría están sin condiciones mínimas de derechos. Y ahora se hizo en el periodo del golpe, se hizo una reforma laboral que sacó derecho a los trabajadores. Para darte una idea, Adriana, las mujeres embarazadas ya no están protegidas por ley para trabajar en lugares tóxicos. Quiere decir que si un patrón la manda a trabajar en un lugar tóxico, una mujer embarazada tiene que ir, porque si no la pueden echar por
por no obedecer al trabajo que tiene que hacer. O sea, me parece que la cuestión es más difícil que simplemente colocarle esto en la cuestión en la cuenta del Partido de los Trabajadores. Yo no sé, me parece que todavía es difícil, hay me parece muchas cosas que hacer, faltan 15 días para la segunda vuelta, a pesar de que sacó 46 millones de votos y Fernando Haddad 26, yo no me doy por vencido, porque es una cuestión de vida o muerte. En este país se asesinan diariamente, a cada 24 horas, 62 personas. 51 de esas personas son negros, jóvenes, pobres, de barrios periféricos. Todos los días, 51 negros pobres de barrios periféricos son asesinados por algún motivo. Es una máquina de asesinar. En cualquier lugar esto sería considerado un genocidio. Bueno, es eso lo que se está estimulando y es eso lo que hay que parar. Daniel, un'ultima pregunta. ¿Cómo es la correlación de fuerza en el Parlamento? ¿Es muy desfavorable al Partido de los Trabajadores y a la posible unidad de los otros partidos de izquierda con el Partido de los Trabajadores? Y si es así, en caso de que Haddad gane, ¿no se abriría, digamos, un panorama de ingobernabilidad? Bueno, de acuerdo con el resultado de las últimas elecciones, que no fue nada bueno para el Partido de los Trabajadores y para la izquierda, a pesar de eso, el Partido de los Trabajadores va a ser el partido con más diputados dentro de la Cámara de Diputados. Hoy estaba viendo con unos compañeros que de 513 diputados que tiene la Cámara de Diputados, 140, 150 son de izquierda. Hay unos 130 que son del PT y después unos 20 más o menos con los cuales contar que son de partidos de izquierda menores y otros que podrían ser aliados. Así que calculale que hay 150 diputados, pero sobre un universo de 513. A pesar de eso, bueno, es el partido más fuerte y el partido más organizado dentro del Congreso, lo que permitiría un cierto juego político. En cuanto a que si gana Haddad no haya gobernabilidad, bueno, depende. Ahí depende del tipo de estrategia de gobernabilidad que se proponga el Partido de los Trabajadores. Yo creo que uno de los errores que cometió el Partido de los Trabajadores ya en la época de Lula fue apostar a la institucionalidad e intentar hacer acuerdos con los partidos de derecha dentro del Congreso. Y acabó entrando en el juego político de los propios partidos de derecha, a partir de tentativas de acuerdos que implicaban negocios entre partidos de derecha y el gobierno popular. Esto permitió un cierto avance, sin duda, pero también permitió comprometimientos muy difíciles que acabaron hundiendo el gobierno del Partido de los Trabajadores. Me parece que ahora el eje de la gobernabilidad no tiene que estar en la negociación con los partidos tradicionales, sino que tiene que estar apoyado en los sindicatos y en las organizaciones sociales. Me parece que hay que gobernar con el pueblo en la calle. Hay que gobernar con el pueblo movilizado. Esa es la forma de gobernar. Y bueno, para eso está la Confederación Unida de Trabajadores, la CUT. Está también el Movimiento de Trabajadores Sin Tierra, MST. Está también el Movimiento de Trabajadores Sin Techo, MTST. Yo creo que con esa gente movilizada y ocupando tierras improductivas, y ocupando edificios y predios que están en especulación financiera, y los trabajadores ocupando sus fábricas, a mí me parece que es posible gobernar. Yo quiero ver después quién se opone a la gobernabilidad. Cuando vas a saber que tu tierra improductiva, que tu propiedad especulativa o que tu fábrica puede ser ocupada con los trabajadores.
Me parece que esa va a ser la forma de gobernar. Me parece que se terminaron los tiempos de ser blando en algunas cosas. Ahora me parece que va a haber que tomar otras actitudes, va a haber que conversar, negociar mucho, pero del lado de acá, ya no más del lado de allá. Me parece que con eso Haddad puede hacer un buen gobierno y puede tener gobernabilidad. No lo pienso yo solamente a eso, lo pensamos muchos compañeros que estamos aquí en Brasil. Yo creo que somos la mayoría los que pensamos así, que se terminó el tiempo del inicio de los años 2000. Ahora la cosa tiene que ser de otro modo. Daniel, muchísimas gracias por esta entrevista. Te deseamos lo mejor y te deseamos también una feliz noche. De nuevo, muchísimas gracias y bueno, nos hablaremos a futuro, en otro momento. De nuevo, gracias y hasta la próxima. Muchas gracias a vos, Adriana, por permitirme expresar y bueno, comentarle ahí a todos los oyentes lo que está sucediendo aquí en Brasil. Muchas gracias y bueno, nos veremos cuando vos quieras. Un abrazo. Un abrazo para vos. Chao, chao. ¿A quién estábamos escuchando, Adriana? Estuvimos escuchando a Daniel Omar Pérez, profesor de filosofía. Él trabaja en el Departamento de Filosofía y es miembro de la Facultad de la Universidad Estadual de Campinas, Brasil. Para conocer la realidad hay que conversar. Atlas Entrevista.